En este video voy a mostrarles cómo hacer un gráfico de dispersión en Microsoft Excel. Un gráfico de dispersión me va a mostrar la relación entre una determinada variable independiente y la variable dependiente en un gráfico que normalmente es de el estilo cartesiano. En este caso, nuestros datos se refieren a lo que se denomina una isoterma de absorción de nitrógeno. Esta es una medición típica para determinar la porosidad de un sólido nanoporoso. En la medición, la variable independiente es la presión relativa del nitrógeno. La medición se hace a condiciones criogénicas y esta presión sub cero que aparece acá es la presión de saturación a la temperatura ambiente, a la temperatura de condensación del nitrógeno líquido. Entonces, esta sería nuestra variable de entrada del experimento y lo que se mide en el instrumento es el volumen que la muestra absorbe en función de esta presión. Por lo tanto, este volumen absorbido es la variable respuesta del experimento. Entonces tenemos aquí, esta es nuestra variable de entrada y esta es la variable respuesta. El experimento se desarrolla en dos etapas. Una etapa en la que la presión relativa de nitrógeno va aumentando hasta casi alcanzar la presión de saturación y a esa etapa se le denomina la etapa de absorción. Y luego viene una etapa de desorción en la cual la presión del sistema empieza a disminuirse desde el último valor que se había registrado en la rama de absorción de la isoterma hasta volver al estado inicial de la medición. En esta etapa entonces yo lo que voy a tener es que el sólido va a empezar a liberar el nitrógeno que había absorbido, mientras que en la primera pues el sólido estaba reteniendo nitrógeno. Nuevamente las variables de entrada y salida son la presión relativa del sistema o del nitrógeno y la variable respuesta es nuevamente el volumen absorbido. Entonces, con estos datos vamos a elaborar un gráfico. Hay varias maneras de metodologías posibles para elaborar el gráfico. Una de ellas es seleccionar los datos. Entonces aquí uno puede seleccionar haciendo la combinación control más la tecla shift más las flechas hacia arriba o hacia abajo del computador, arriba o abajo, dependiendo de a dónde estén mis datos. Entonces, dando ese comando, uno por ejemplo señala el primer dato, podemos señalar de una vez ambos y con ese comando control shift hacia abajo seleccionamos el conjunto de datos que corresponde a la variable de entrada y a la variable respuesta. Vamos a hacerlo primero para la rama de absorción. Entonces vamos aquí a insertar, buscamos de los tipos de gráficos que ofrece Excel, no los vamos a explorar todos, vamos directamente al gráfico de dispersión. En los gráficos de dispersión hay varias modalidades. Como esto corresponde a un experimento y no a un modelo teórico, lo recomendable es que los datos se grafiquen simplemente como puntos en el gráfico. Si hacemos esto, este es el resultado que nos produce Excel. Entonces vamos a poner esto de un tamaño un poco más presentable. Normalmente aparecen el título del gráfico que uno puede ponerlo, entonces puede hablar de que esto es una isoterma de absorción de nitrógeno, que fue el experimento que se realizó. Entonces aquí podemos hacer algunos arreglos en fuente, podemos indicar que el 2 es un subíndice para que se nos vea mejor, podemos cambiar el color de la fuente, que Excel normalmente en sus últimas versiones da unos colores de fuente que a mi gusto son poco adecuados porque son poco visibles. Podemos cambiar el tipo de fuente. Se recomienda, por ejemplo, para gráficos utilizar
fuentes como helvética, y podemos darle un tamaño, si se quiere, un poco mayor, de modo que el gráfico sea bien visible. Podemos agregar los títulos de los ejes. Deben agregarse siempre en los gráficos el nombre de los ejes, y en el caso pues, de la ingeniería química siempre estamos midiendo variables que tienen magnitudes normalmente, y esas magnitudes o unidades deben indicarse. Entonces nuestra variable dependiente, en este caso también variable de respuesta del experimento, pues fue el volumen absorbido. Entonces vamos a llamarlo así y vamos a indicar sus unidades. Para eso la convención es usar unos corchetes, poner igual de esta manera, y podemos escribir las unidades, que son centímetros cúbicos a condiciones estándar de presión, a condiciones estándar STD por sus siglas, dividido los gramos de la muestra. En este caso pues eso es un catalizador, por eso ustedes ven en la casilla que dice gramo K, pero en general son los gramos de la muestra. Entonces estos son centímetros cúbicos por gramo. Cambiemos un poco el estilo para que este título de eje tenga mucha mejor visibilidad y sea un poco más elegante. Voy a cambiarle también el tipo de letra por helvética, un tamaño adecuado, normalmente 15 está bien. Cambiamos también el color de la fuente aquí, normalmente también queda bien si se hace en negrita. Ahora tenemos la rama de absorción en este caso. Fíjense que Excel por defecto va a reportar aquí en los valores de los ejes que marca todas las cifras decimales que encuentre en mi tabla de datos. Eso no es muy adecuado, y lo mejor es cambiar acá la configuración del eje con el clic derecho, y entonces aquí nos aparecen varias opciones para modificar el estilo del gráfico. Por ejemplo, en este experimento no tiene sentido que este eje llegue hasta 1.2 porque la máxima presión relativa es 1, que corresponde a la presión de saturación del nitrógeno. Entonces dejamos el eje hasta 1. En este caso yo preferiría dejar esto dividido solo en 4 secciones principales de datos. Entonces 0.25, y que tengamos líneas que nos indiquen valores intermediarios. Vamos a ir acá a marcas de graduación para que Excel las indique. Entonces normalmente pues están las principales, pues vamos a decirle que exterior, esto es una escogencia personal, y las otras las voy a llamar interior. Es importante que cambie el formato del número. Miren que como mis datos tienen 4 valores decimales, Excel puso por defecto 4 decimales, pero en realidad aquí podemos, por ejemplo, cambiar a número y ya me da solo 2 decimales, que me parecen más que suficientes. Sin embargo, pues, por uniformidad vamos a dejar el mismo formato número, y aquí dejaré 2 decimales. También el eje en estas versiones de Excel es bastante tenue. Es preferible tener un eje que sea visible por la persona que lo va a leer y por uno mismo. Normalmente esto se cambia aquí, en donde está este barril de pintura, y entonces vamos a líneas y indicamos línea sólida. Le podemos poner 1.25 o 1.50, ya ustedes notan el cambio inmediatamente en el eje. Y que sea de color negro, es lo más estándar y me atrevo a decir indicado. También cambiamos el tipo de letra del eje a helvética para guardar uniformidad. Podemos poner que ese tamaño, bueno, 14 es quizá demasiado, pues le ponemos 13, negrita para que se vea bien, y también en color negro. Y ya tenemos un eje que tiene más firmeza desde el punto de vista de visibilidad. Voy a cambiar el título del eje y le pondré aquí lo que corresponde a la variable de entrada del experimento, presión relativa, que es por definición presión sobre P sub 0. Aquí nuevamente su índice, vamos a fuentes, su índice,
y quedó así. Vuelvo a cambiar por helvética, tipo de fuente, 14, en negrita y color negro. Aquí tenía 15, entonces voy a cambiar a 15. Aquí ya tengo mis dos ejes. Vamos a cambiar también el formato de este eje. Nuevamente vamos a línea sólida, que sea color negro, ya la señala por defecto. 1.5 era el valor de acá. Cambiamos aquí en las opciones del eje. Yo lo puedo recortar hasta 200. Como ven, el valor de 250 es innecesario. Entonces ponemos aquí 200. Las unidades pueden ser de 50, las principales, y las secundarias pueden ser de 25. Y como hicimos en el caso del eje X, vamos a decirle que el eje, las marcas principales de las líneas principales sean exteriores y las otras sean interiores. Y ahora pues también cambiamos el tipo de letra del eje. Ponemos helvética, ponemos 13, era el valor que habíamos adoptado, negrita y en negro para que se vea bien. Ahora, este valor decimal realmente no aporta información adicional en el caso de este eje, y entonces por eso vamos acá a editar el eje, y el número le vamos a decir que no me ponga ningún decimal en ese caso. Otra cosa que se puede hacer, Excel por defecto, por ejemplo, también incluye esta grilla en la gráfica. Hay gente que la prefiere, realmente considero que no aporta ningún valor y es bueno eliminarla. Para eso simplemente se señalan las líneas y se presiona la tecla suprimir y ya el gráfico queda limpio. Lo que sí parece importante y recomiendo yo es poner un marco al gráfico. Entonces cuando uno señala un eje lo señala así, pero si uno señala el cuerpo del gráfico le señala el marco. Entonces aquí nuevamente en el barril le ponemos que es línea sólida, ponemos 1.5 para que esté en armonía con el valor del eje y que sea negro. Entonces ya con eso tenemos un gráfico donde la zona de representación de los datos está bien definida. Vamos a cambiar también el formato de los puntos. Para eso, como tenemos esta ventana de formato abierta, entonces simplemente le damos clic a los puntos como ya hice, y tenemos dos secciones aquí en lo que se refiere a relleno y línea. Entonces vamos a primero marcador. En opciones de marcador, por ejemplo, aquí uno en integrado escoge qué tipo de marcador utiliza, si es un cuadrado, un rombo, un triángulo, una cruz, un asterisco o una simple línea. Vamos a quedarnos con los círculos, pero vamos a aumentar su tamaño. Y un buen tamaño normalmente es el tamaño 9. Algo que es interesante son las opciones de relleno que tienen estos marcadores. Por ejemplo, pueden ser sin relleno, pueden ser con un relleno sólido del color que uno elija. Este era el formato que Excel ponía por defecto. Puede ser un relleno degradado que tiene diferentes maneras de cambiar el color, la intensidad del color que se usa. Puede ser con imagen y textura. Aquí se buscan imágenes y se insertan. Puede ser relleno de trama, que esta me parece una opción bastante interesante, entonces vamos a utilizarla. Y por ejemplo, estos rellenos de trama tienen diferentes formatos. Uno que especialmente yo encuentro atractivo, por ejemplo, es este, en el que parece que hubiesen ciertas partículas al interior del marcador. Vamos a usar este que es más fino y le podemos incluso cambiar el color. Entonces si cambiamos el color, vemos que los puntos son de color naranja en este caso, o podrían ser rojos, o el color que ustedes prefieran. Vamos a dejarlos rojos y vamos a dejarlos simplemente con los puntos más finos. También se puede cambiar el fondo, y en el fondo, por ejemplo, uno puede usar un fondo naranja, que este es un poco intenso, o un fondo amarillo, que es menos intenso. Este es bastante visible. El borde de los puntos de las marcaciones también puede ser interesante manipularlo. Entonces cambiamos acá a línea sólida, y si él por defecto pues pone negro y pone un ancho de 0.75 puntos, podemos usar hasta
1.25 está bien, 1.5 creo que ya es demasiado. Y también podríamos cambiar el tipo de línea, por ejemplo, si lo usamos así, ya vamos a ver que salen ciertas secciones en las que no aparece la línea. Vamos a dejarla, por ejemplo, con este estilo, aunque mejor lo cambiamos porque me produce un poco de ruido la interpretación de los datos. Con esto es suficiente. Para agregar entonces la línea de desorción podemos dar clic derecho y seleccionar datos. Vemos que nos aparece la serie que graficó. Vamos a cambiarle el nombre. Aquí el nombre de la serie ponemos absorción para indicar qué rama era. Y ahora sí agregamos la línea de desorción. Los valores X, hacemos la misma operación, control shift hacia abajo, nos selecciona todos los valores y luego para la variable respuesta, control shift hacia abajo, nos selecciona los valores. Vemos que aparece una opción de línea por defecto, de marcador por defecto. Podemos cambiar tal como hicimos para el otro, tamaño 9, para guardar la uniformidad hacemos el mismo tipo de relleno de trama, que era con este color rojo, que tenía este fondo amarillo, y la línea del borde es una línea sólida con espesor 1.25 y ya tenemos las dos líneas. Finalmente yo puedo agregar una línea para estos datos para indicar cierta tendencia, pero lo recomendable es que esa línea no sea una línea continua porque como esto es un experimento yo no tengo total certeza que el punto que está entre, o los puntos que se encuentran entre puntos correspondan a lo que está marcado en la línea. Entonces normalmente pues uno puede más bien utilizar una línea punteada, no tan gruesa, y aquí también sería una línea no tan gruesa, no de 1.25 y estilo punteada. Eso me indica que estos corresponden a datos de un experimento. Finalmente, el último cambio de formato que podemos hacer es presentar esta gráfica sin ningún relleno. Y en esto pues se notará que hay sin relleno y sin borde. Aquí, por el fondo mismo que tengo en el recuadro que está el gráfico, pues no se notan los cambios, pero si lo movemos hacia acá, podemos ver que efectivamente no hay ningún relleno. Con esto entonces concluimos esta presentación sobre cómo hacer un gráfico de dispersión en Excel. Nos vemos la próxima.